En uno de los videos anteriores estuvimos viendo a este amigo que visitaba Paraguay por primera vez, tuvo sus primeras impresiones, ahí mencionó que habían bastantes lugares muy tranquilos en Paraguay, también vimos los yacaré que estaban a media calle, bastante impresionante, muy bonito ese video. También él mismo va a probar comida de Paraguay. Ustedes ya saben que, aunque no soy un experto en comida paraguaya, como que ya manejo cierta cantidad de platillos típicos, por así decirlo, de la región. Entonces probablemente yo conozca la mayoría. Sería el colmo que después de tantos videos de Paraguay no me sepa algunos. Sin embargo, siempre es curioso y divertido ver la primera reacción de las personas, por ejemplo, cuando ven una sopa paraguaya porque se dan cuenta que no es una sopa como tal, o sí, pero es sólida. Entonces vamos a ver este videito que, si quieren ver el video original, se llama Probando comida callejera desconocida en Paraguay. Si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo siempre se los dejo en la descripción. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. Estoy empezando este video a centímetros de la casa del presidente, el Palacio de López. En realidad estamos detrás porque en la parte delantera, la fachada, está súper controlada por militares, por policías que no te dejan grabar videos, pero eso sí, te dejan sacar fotografías. El enorme letrero de Asunción nos dice que estamos en esta ciudad, enfrente de la avenida costanera que se va extendiendo a lo largo del río Paraguay. Bien lo dije en el anterior video que el clima de esta ciudad, de este país, es demasiado cambiante. Ayer estábamos muriendo de calor y hoy está nublado. El clima está fresco, incluso puedo decir que hace un poquito de frío, pero no pasa nada, solo son detalles. Con esto la introducción ya está hecha, así que empecemos con este video. Buenas. Sí está permitido grabar, ¿verdad? Sí, para acá el video. Es para YouTube. Soy youtuber. Sí. ¿De qué país? De Bolivia. Boliviano, sí. Ok, gracias. Bueno, vino un militar y me preguntó que para qué era el video. Ya estamos acostumbrados a esto, no pasa nada. Vuelvo a repetir, solo son detalles. Empezamos con este video. Creo que es la primera vez que yo miro que un militar se le acerca a alguien grabando, que no sea directamente cerca de la casa presidencial, porque ahí sí siempre se te acercan y te dicen que no grabes. Pero allá en el letrero creo que nunca había visto a alguien. Este es un enorme mercado mayorista donde se vende todo tipo de productos para la canasta familiar, para el diario vivir al por mayor. Pero esos productos a nosotros no nos interesan. Nos interesa la comida, que también la encontramos acá por cantidades, por patadas. Estamos en uno de los pasillos donde encontramos los famosos remedios yuyus. Estas son hierbas que se utilizan en el mate típico paraguayo. Que a ver, el mate es muy diferente al tereré. El mate se toma durante la mañana con agua caliente, a diferencia del tereré que se lo toma con agua fría. Los más consumidos son el boldo. Aquí en Paraguay se le dice boldo a la manzanilla y también la... O sea, boldo es manzanilla. Creo que es la primera vez que hago esa conjetura, no sabía. El problema es que hay cosas que yo no reconozco a primera vista. O sea, yo he consumido té de manzanilla. De hecho, la semana pasada, que estaba un poco malo, me tomé uno. Pero no sabía que la manzanilla era lo mismo que el boldo que mencionan siempre en Paraguay. Ve pues. Canela. Amablemente nos han permitido probar la hierba pajarito. Recordemos que esto es agua caliente. Esto es la guampa, que es prácticamente un vaso, y el sorbete, bombilla, como que... Agua fría, no agua caliente. ¡Puta, qué rico, eh! Oye, sé que hay diferencia cuando la hierba es caliente. Tengo un dilema, no sé si me gusta más el mate o el tereré. Me quedo con el tereré, creo. Ese es el tereré, ¿verdad? Ese sí se puede tomar ahora. Este sí permite tomar ahora, ¿no? Claro. Oh, uy, gracias. Y este es el tereré, que esto ya es agua fría. Vamos a probarlo. Ay, no, este es más refrescante. El otro es más relajante, este es refrescante. No, pues gracias, está muy rico. No, gracias. Esto ya lo hemos probado, pero esta es otra hierba. Está igual, deliciosa. Lo que acabamos de ver fue como el límite, la frontera entre dejar de tomar mate y empezar a tomar tereré acá en Paraguay. Justo la señora... No sabía que habían horarios para tomar mate. Obviamente, al ser caliente, como que a mediodía no te vas a tomar un mate. O bueno, quién sabe, para gustos colores, ¿verdad? Pero no sabía que habían horarios en Paraguay para decir, no, ahorita ya es hora de tereré. Yo estaba terminando de tomar su mate, que obviamente es mañana, pero ya estamos en transición a la media mañana. Un error de principiante que he cometido es que antes de tomar el tereré, la gente de Paraguay come algo salado. En este caso puede ser un pancho con huevo, una hamburguesa, una empanada, lo que sea salado sirve. Y para el video he comprado un choripán. Acá también se lo vende. Estamos en Paraguay. Sí, porque no se comen ayunas el tereré. Bueno, no se toma. Guaraníes, aproximadamente $1. Vamos a probarlo, a ver. Oh, qué delicioso es esto. El chorizo está suave en su punto.
Está un poco caliente, eso sí. No lo voy a negar, pero le da su sabor. Si no está caliente, no sirve. Continuamos con el tour gastronómico. Nos toca probar el asado, pero esto es el asadito. El asadito. Una brocheta de alas de pollo con lo que en Paraguay se llama mandioca, que es la yuca. Miren, acá de fondo la parrilla con las demás brochetas de carne de cerdo, de carne de res. Allá está el maestro parrillero. El precio de todo el plato, 6,000 guaraníes. $1. Voy a sacar una alita. Todo está 6,000, ¿verdad? Le subieron creo que a todo, porque normalmente, al menos yo recuerdo, hace algunos años que todo era 5,000. Así como que casi todo el precio era 5,000. Ahorita está 6,000. Aún así creo que ha subido poco a comparación de otros países. Por ejemplo, aquí, las cosas que valían 5 quetzales, que más o menos en aquel momento eran 5,000 guaraníes, ahorita están costando 10 o incluso hasta más. Vamos a probarla. Eso está tierno. Uy, lo sazonaron muy bien, ¿eh? Se nota la sazón. Si este es el asadito, no quiero esperar. No sabía yo que los asaditos también podían ser de pollo. Pensé que solo de carne. Esperar a probar el asado. Y miren esto, tereré por todo lado. Tienes la jarrita, la guamba. Esto obviamente no es del señor, pero simplemente Paraguay. El tereré, muy aparte del mate, es una forma de vida. Hay tiendas únicamente de termos, de guampas, que es el vasito donde se toma el mate o el tereré. Y hay una variedad absoluta porque tienes tamaños, colores, precios, olores, sabores, todo lo que te puedas imaginar en cuestión de estos artículos que sirven para consumir el mate o el tereré. Mira acá, venden bebidas en una enorme botella de Coca-Cola. Tienes hielo, agua, la Coca-Cola. Jamás había visto un envase muy peculiar donde se venden bebidas frías, que a la vez esto funciona como un refrigerador, algo que conserva la temperatura fría por dentro. Está bonito. Todo este es el área de venta de frutas. Paraguay es conocido por ser uno de los países más baratos de Sudamérica, por no decir el más barato de Sudamérica. Hay muchas frutas, manzana verde, manzana roja, la banana como tal. Miren, aquí dice 5,000 guaraníes por 12 bananas. Estamos hablando de que por $0.80 te venden 12 bananas. Eso, damas y caballeros, para mí es barato. Antes en mi país costaba casi lo mismo, pero ahora obviamente no. Cuesta el doble. Por ese precio, es un precio baratísimo. Y que estamos hablando que Bolivia, en teoría, es el segundo país más barato de Sudamérica. Al menos fueron los datos que nos dio aquel amigo que también era de Bolivia, que llegó a Paraguay, ¿se recuerdan? Creo que es el segundo boliviano que miramos en Paraguay, o el tercero. Bueno, solo me recuerdo de Gabriel y ahorita de Caplex. Tienen una clara prueba de que acá la vida, pues sí es prácticamente barata. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos grabando. Esto es típico de los mercados, donde te dicen, venga, 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 venga. La que te habla más bonito es la que te convence para comer en su negocio. Damas y caballeros, ha llegado el momento del almuerzo. Con ustedes el boriborí, el plato nacional, emblema estrella del Paraguay. Y además, este plato es considerado uno de los mejores del mundo. El nombre boriborí proviene del guaraní, que significa bolita. Bori igual a bolita, porque en realidad esto es un caldo de pollo. Aquí tienes el pollo, tienes el caldito, y esto que estamos viendo es el boriborí. Esta es una bolita hecha de harina blanca mezclada con queso, y es una bolita súper suave que, a ver, probemos. Se deshace muy rápido en la boca, sumada al caldo. Ahora toca probar el caldo, que es lo más importante, una sopa. Se siente concentrado, no está picante. La sal para mí está en su punto, ni salado ni muy salado. Está rico. Otra cosa súper importante, si a un paraguayo tú le dices, oye, qué rica tu sopa, te va a mirar con una cara de rareza, porque para un paraguayo esto no es una sopa, es un caldo, damas y caballeros. Caldo, así tal cual. El por qué lo van a descubrir más adelante, porque vamos a probar una sopa que no es sopa, ya lo veremos, pero disfrutemos de nuestro caldito. Pero bueno, ¿la sopa de boriborí o le dicen caldo de boriborí? Bueno, o solo boriborí. El pollito, ni qué decir. Vamos con el precio. Vale 25,000 guaraníes. Esto es $4 aproximadamente. Yo creo que este precio tú dirás barato, caro, según el país de donde vivas, pero localmente no es tan barato que digamos, pero por el precio sí que lo vale. Después de tanta comida viene su merecido postre. He comprado un budín con crema de Santillí. Así lo llaman a este postre típico paraguayo, que vean esta dulzura, valga. Sí, creo que no lo había visto. Me ha costado 6,000 guaraníes, $1. A ver.
se siente el dulce de leche. Y lo que me dijo la señora que me lo vendió, el pan, que lo ven, esto es el pan que está remojado ya por el azúcar, el jugo de los demás ingredientes, la crema de chantilly, que en mi país le decimos crema chantilly, que al final se entiende es lo mismo, está hecha a base de leche, no hay más que explicar. Oh, qué rica crema. A mí siempre me ha gustado la crema de las tortas, de los pasteles, como lo conozcas. Dios, no, está muy bueno este postre. Si vienen a Paraguay, tienen que probar este postre. Súper recomendado. No tenía pensado grabar esto, pero hemos encontrado otro postre bastante peculiar. Por supuesto, 100% paraguayo. Miel con maní. Esta combinación nunca se... Creo que postres no habíamos visto, al menos no tantos en Paraguay. No sé si son tan tradicionales, eso ya lo sabrán ustedes y me lo dirán. Pero creo que es la primera vez que miro lo de chantilly. O sea, obviamente sé que es el chantilly, pero ese postre en específico. Y ahorita las manías, maní con miel, pues tampoco las había escuchado. Me había ocurrido, no había pensado que existía, pero la hay. Que a ver, es una mezcla de los dos sabores más poderosos del planeta, dulce con salado. Yo soy muy fan de esa mezcla, así que vamos a probarlo. Pero son manías normales, o sea, de las peladitas, o son de las crujientes, esas que tienen, ¿cómo es que se llama? Como maní japonés, y esos que crujen. Ah, muy rico. Wow, no estoy exagerando con lo que estoy diciendo porque eso está muy rico. Esto está hecho con miel de caña. Yo pensé que estaba hecho con miel de abeja, pero no. Esta es la botella, el envase de la miel de caña. No lo hacen con miel de abeja porque es muy pesado. Ya lo utilizan como remedio. No vendría bien comerte un postre súper pesado después de un almuerzo pesado, así que no tiene sentido. Qué rico postre. Esto yo lo voy a replicar las veces que pueda en donde esté porque es súper fácil de probar. Tienes cualquier miel, ya sea de caña o de abeja. Y está muy rico. Muy rico. Y el precio, 5,000 guaraníes. $1, $1. Mira, el amigo taiwanés está probando igual el postre por primera vez. Vamos a ver su reacción. You liked? Yeah. So sweet. So sweet, yeah, right, yeah. Dice que está muy dulce. Le ha encantado. Vean la vista que hay, qué hermosa. Ahí tenemos la Catedral Nuestra Señora de Asunción. También al ladito, muy próximo, tenemos la Universidad Católica. Me acaban de contar un dato interesante. Antiguamente este restaurante se encontraba enfrente del Panteón de los Héroes, lugar que conocimos en el primer video que hicimos de Paraguay. El dueño original alquilaba el lugar. Y en las épocas de oro, el dueño era un crack porque vendía demasiado. El dueño original de toda la casa decidió subirle el alquiler por pura envidia, obviamente. Es entonces que el dueño decide comprar una casa entera 300 metros más abajo, lugar donde estamos actualmente, y es ahí donde construyó nuevamente el Lido Bar. Pues estamos acá, disfrutando de una bella vista. Frente tenemos el río Paraguay, lo que les mostré hace unos segundos, y dentro de poquito vamos a probar algo que les va a sorprender. Nos acaba de llegar la sopa paraguaya. Ya sé que están pensando que, oye, ¿por qué dices que esto es una sopa si más parece un queque, un pedazo de tarta, de torta, que la sopa es líquida, que no es sólida? Pero sí, amigos, esta es la sopa paraguaya, la típica sopa paraguaya. La explicación a por qué le dicen sopa a esto, pues tiene muchas. La más acertada y que funciona como leyenda es que durante el gobierno de Carlos Antonio López había un cocinero que cocinaba una sopa de maíz llamada ticueí, que también viene del guaraní, que significa sopa. Una vez la cocinó tan espesa que quedó sólida, pero deliciosa. Y ese es el origen más aceptado del por qué se le dice sopa a este pedazo de harina de maíz, queso paraguayo, cebolla cocida, huevos, leche y crema. Todos esos ingredientes dan lugar, dan origen a esta dulzura que vamos a probar ahora mismo. Miren el pedacito este, para adentro. Sabe a sopa. Es seco, un poquito salado, no mucho. Se siente el sabor del choclo, bueno, el maíz en este caso, pero está rico. Sí. Ahorita sentí la cebolla, pero vamos con otro pedazo. ¿Quién diría que estamos probando una sopa sólida? Y lo que me gusta también es que no le cambiaron el nombre, porque bien pudieron en algún momento de la vida decir: bueno, esto no parece sopa, cambiémosle el nombre y pongámosle otro que pues lo distinga de la sopa líquida. Pero no, dijeron, bueno, esto es sopa, lo único que se nos espesó. Es más,
Pongámosle sopa paraguaya para que sea más identificativa. Con ustedes, el típico asado paraguayo. Miren hasta dónde hemos llegado para poder probar esta delicia, esta ricura, que muchas personas me han hablado, me han dicho, tienes que probar esto. Yo no sé cómo es que hacen cocer todo un pollo entero, porque se nota que está bien cocido de un lado, del otro. Qué cracks estos hombres, en serio. Acaban de poner una costilla de vaca que está bien salteada. Nada más eso. Una buena parrilla, un buen parrillero y pechiña. Acá estamos con el maestro quien va a hacer los cortes. Nos hemos pedido un plato para degustar la carne de res, porque también tienen de cerdo y de pollo. En lo particular me gusta mucho la carne de res, así que bueno, ahí vamos a morfar. Mira, los maestros. Pues sí, la gracia de probar un asado paraguayo es de res. ¿Me puedes explicar por qué es distinto esto a lo de atrás? ¿Quién me explica? Por favor, es que yo no entiendo. Es muy tímido. Y que todavía hay como dos versiones. Que creo que no sé si es que la actualizaron hace no tantos años, porque era diferente. No sé si en algunos momentos se usa una u otra. El brother es muy tímido, no sabe cómo explicarme. Hermano, cuéntame por favor, ¿por qué la bandera de Paraguay tiene un escudo de este lado y otro del otro? Tiene un león sentado con un gorro frigio ahí que simboliza la soberanía de la nación y la unión. Y del otro lado tiene una estrella dorada con palma y olivo que simboliza la paz y justicia. Wow, oye, esto es único. Ninguna bandera en el mundo creo que tiene un escudo de lado y del otro. O sea, estamos hablando de una bandera única en el mundo. Y esa es la de Paraguay. Y este es el otro lado de la bandera donde vemos el escudo que dice República de Paraguay. Que claro, este es el que todos vemos, pero nadie sabe lo que atrás se esconde. Aprecien este jugoso, sabroso corte de costilla de res. Dios mío. Mira, acá se lo come con ensalada. Yo elegí eso. Me preguntaron arroz o ensalada. Le dije, ¿por qué no ensaladita? El precio de este plato vale 40,000 guaraníes, que son apenas $7 por un pedazo enorme de carne, que digo, barato, la verdad. No por algo este país es considerado el país más barato para vivir en Sudamérica. Desde ya los cortes de carne están siendo económicos. Nos han incluido la yuca. Estoy dándome cuenta que la yuca la incluyen en varios platos acá en Paraguay. En casi todo. La cerveza tradicional del Paraguay, la Pilsen, que la vamos a probar luego. Primero vamos a la comida. Cuesta un poquito más cara porque es costilla, obviamente, pero el sabor está bueno. Siempre es interesante ver las primeras impresiones de una persona probando la comida paraguaya, sobre todo porque no solo se llevan la experiencia culinaria como tal, porque pues ya sabemos que la comida de Paraguay es rica, sino que también las personas que venden la comida como que se la ofrecen con mucho orgullo, con mucha amabilidad, como que genuinamente quieren que esa persona se lleve una buena experiencia comiendo esos platillos tradicionales de Paraguay. No he visto si Caplex tiene otro video de Paraguay, si de casualidad ustedes lo han visto, si vieron que subió algún otro video, porque como estos videos normalmente yo los grabo mucho tiempo antes de que salgan, de repente ya ha subido más videos, entonces ustedes me lo comentan para ver si más adelante traemos alguno otro. Muy interesante este video, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta esta parte. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Recuerden, si quieren unirse a los miembros del canal, ahí está el botoncito unirse. Eso es un apoyo adicional, pero tiene un costo. Si ustedes no pueden, no quieren, no hay problema. Con que dejen su like, se suscriban, ya es un gran apoyo. Nos vemos en una próxima ocasión, los leo en los comentarios. Hasta luego, chao. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.